En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, hoy celebramos a Santa Escolástica, que es hermana de San Benito, fundador podemos decir prácticamente el fundador del monasticismo en Occidente. Y ella a su manera también monja contemplativa. Por tanto, tengamos presente a Santa Escolástica hoy, encomendémonos a sus oraciones, a su intercesión, para que sigamos el camino de santidad que el Señor nos trace en nuestra vida. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, te rogamos, Señor, que por su ejemplo te sirvamos con caridad pura y alcancemos los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho y le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará.
Dichoso el que ha suelto de su pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y habló correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy las tomamos de la semana del tiempo litúrgico ordinario que estamos siguiendo. Ya hemos leído las oraciones de Santa Escolástica, pero las lecturas corresponden al día de la semana. Hemos comenzado continuando la lectura del libro de Génesis y aquí empieza el escenario a cambiar radicalmente. Antes había la obra creadora de Dios, la obra creadora en que había paz, todo era bueno, todo era creado por Dios, bueno, muy bueno. Pero ahora comienza lo que es el misterio del mal, y el mal que entra en la historia de la humanidad, el mal que entra en la voluntad, en el corazón de los hombres. Obviamente estos relatos tienen finalidad teológica, son parte de una revelación que nos hablan del misterio de Dios, de la existencia de Dios, del amor de Dios creador, que cree todo el mundo y que cree al hombre y la mujer también en su providencia y en su amor. Y estos relatos nos quieren enseñar, en primer lugar, obviamente que Dios, todo lo que ha creado es bueno, todo es bueno. Y lo que Dios ha creado está al servicio de los seres humanos. Las hierbas, los árboles frutales, la fruta, todo está al servicio, que están llamados a dominar, a ser guardianes de este mundo y a reinar, por así decir, por encima de los animales. Y ahora entra por medio el mal, Satanás, que tienta. Y todos tenemos experiencia en un sentido o en otro de la tentación, la debilidad o el atractivo o la resistencia por lo que nos cuesta el bien, sea lo que sea, y podemos sentirnos inclinados a decirle no a lo que Dios quiere o a decir sí a lo que es un mal que está de alguna manera sugerido para nosotros. Y aquí tenemos cómo es presentado Satanás, que se acerca a Adán, a Eva,
que están viviendo con serenidad, con paz, con gozo en este mundo delicioso que Dios ha creado y ha creado para ellos. Y él le dice, tiene un diálogo, comienza un diálogo con Eva y dice, con que Dios no quiere que coman de los árboles de la huerta. No es cierto. Simplemente nos ha dicho que el árbol del bien y del mal, todos los demás los podemos comer, pero la fruta de este árbol no. Dice, claro, porque y comienza a sembrar la duda, porque si comen de ese árbol, lo que comen les hará llegar a ser como Dios. Conocerán el bien y el mal, estarán como Dios, y Él entonces tiene un poco de celos y no quiere que lleguen a ser como Él. Siembra la duda, usa la mentira y los quiere mantener Él en esclavitud. Y Él está presentando y proyectando a Dios, por así decir, a su imagen y semejanza. Él tiene envidia del poder de Dios. Él quiere que vivan en esclavitud. Y Dios quiere librarlos del mal y de la esclavitud del mal. Y se dejan engañar y se dejan llevar y dicen no a Dios y sí aceptan el mal. Y ahí está en la página que hemos leído, cómo comieron del fruto, no pasó nada, pero se abrieron los ojos los dos y descubrieron que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Es decir, el pecado crea ese estado interior de ansiedad, de culpa. Por tanto, uno duda de sí mismo. Y entonces también eso, lo que antes era natural, esa desnudez que era de los primeros seres humanos, todo estaba hecho y estaba hecho bien y bien hecho. El cuerpo no es un mal, pero ahora viven en ese clima de culpa y en ese clima de inseguridad y se sienten vulnerables en su cuerpo, se sienten frágiles, se sienten débiles. Eso es un poco la culpa y también ese estado en que ahora se encuentran alejados de la seguridad que da Dios, de la cercanía del amor de Dios, de la bondad del amor de Dios. El mundo ha querido otro color, otro contexto, y ahí están y se sienten solos, se sienten desprotegidos, y todo ello por causa de esa culpa. El Salmo nos recuerda, ya empieza ya desde ahora a recorrer, dichoso el que está absuelto de su culpa. No es la última palabra el pecado, no es la última palabra el rechazo de los hombres a Dios. Ese pecado puede ser perdonado, puede ser absuelto y pueden volver a tener esa amistad con Dios. Así es como se presenta el Salmo: dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Eso es. Y vemos en el Evangelio Cristo que obra un milagro, que es un signo del poder de bien que hay en Él, el poder de corregir lo que está mal en el cuerpo humano, en el ser humano, ese bien que hace Cristo. Y bien lo hace con bondad, con prontitud, se acerca, toma a ese hombre, mira hacia el cielo, suspira, después pone saliva sobre su lengua y dice, Éfata, que se abren los ojos. Abren los ojos, se abren los oídos y habla
corrientemente, normalmente. Normalmente los sordos, como no oyen bien, tampoco hablan demasiado bien, pero bueno, hay de todo. Pero es eso, Cristo le ha corregido este fallo. Pero pidieron a Cristo, lo presentaron ante Cristo. Y esto es lo que hay que hacer con el pecado, no quedarnos con el pecado. No ponderar qué mal estoy porque hice ese, qué mal, no. Confesar mi pecado, abrir mi corazón al Señor, pedirle perdón y recibo ese perdón y esa paz y esa nueva existencia con todas las ventajas del que vive con una relación de amor, de cercanía con Dios nuestro Señor. Que Él nos dé siempre esa gracia de reconocer nuestro pecado y de buscar su perdón con arrepentimiento sincero. Que así sea. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan que nos da la tierra y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos a ver para nosotros el pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora Él será para nosotros bebida de salvación y de comunidad. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamarte admirable en Santa Escolástica Virgen, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo patriarca Pier Battista y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santa Escolástica, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. 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 Un momento, a ver.
Oremos. Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que a ejemplo de Santa Escolástica, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La misa ha terminado. Pueden ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. El anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y yo quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida.